Hola, bienvenidos a esta sesión del día de hoy en la Semana Iberoamericana de la Educación. Gracias a Smart Technologies también por el espacio que nos dan. Mi nombre es Michael Parrales. Soy director de Inspire Latinoamérica, empresa partner Google para educación en la región. Soy ingeniero en sistemas de profesión primera, pero tuve la dicha y el privilegio de trabajar o empezar a trabajar en educación en el año 2005. En ese momento pensé que era un retroceso en mi carrera. Yo venía de ser programador, de ser gerente de sistemas, de ser analista de sistemas, administrador de base de datos, y cuando se da esta oportunidad, pues lo primero que me pregunto es, bueno, ¿cómo puede mi profesión y mi experiencia aportar a lo que la institución vende? Y en ese sentido, pues lo que vende es educación, ¿no? Y ahí es donde empieza mi aventura en la educación, a tal punto que puedo decir el día de hoy que me considero más un docente que ya un ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, quiero empezar comentando un poquito para que sepan en el contexto de dónde vengo y por qué el tema de la tecnología me ha llamado tanto la atención, especialmente porque cuando yo llego en el 2005 a trabajar en esta institución, lo primero que hago es preguntar si me dan espacio de ir a un aula y ver si hay un cambio importante a nivel de la dinámica, ¿no? Yo había salido del colegio hace bastante tiempo, igual de la universidad, y quería ver si había un cambio. Mi sorpresa fue que no. Mi sorpresa fue que la tecnología en ese momento particular más bien estaba siendo un obstáculo para el aprendizaje, frustraba a los docentes y a los estudiantes, y ahí empecé a analizar cómo la tecnología puede realmente impactar el aprendizaje y qué cambios debemos de hacer a nivel educativo. Dicho eso, pues la sesión de hoy se llama precisamente cómo cambiar, cómo lograr, perdón, que la tecnología impacte el aprendizaje y renueve la educación. Y también por qué es importante esto. Quiero comenzar mencionando una frase de Richard Riley, exsecretario de Educación de Estados Unidos. Dijo lo siguiente hace algunos años. Dijo, actualmente estamos preparando estudiantes para trabajos que aún no existen, utilizando tecnologías que no han sido inventadas para resolver problemas que ni siquiera sabemos que sean problemas todavía. Esta frase de Richard Riley, cuando él la dijo, se viralizó a tal punto que es una frase muy, muy conocida, pero el punto acá es que tanto nosotros hemos interiorizado esto que Richard Riley nos dice. Estamos realmente preparando estudiantes para trabajos que aún no existen. Estamos preparándoles para que utilicen tecnologías que aún no han sido inventadas. Estamos preparándole para que sean capaces de resolver problemas que ni siquiera sabemos que son problemas todavía. Esta es la gran pregunta. ¿Y por qué es importante esto? Porque es el fundamento o el objetivo principal a lo cual nosotros como docentes debemos estarle poniendo el ojo y observándolo, ¿no? Ahora, cuando vemos el contexto, a mí siempre me gusta hablar de las revoluciones industriales, porque cada revolución industrial ha marcado una pauta en la sociedad, en la economía, en la política, en las finanzas, en la forma de hacer negocios, en la forma de comunicarnos inclusive. Y la primera revolución industrial, que usa el vapor y el agua para mover la industria, hace un gran impacto social. De esta primera revolución industrial se cree que nace el primer sistema de educación, el sistema tradicional que conocemos, que es que aquellas personas que tenían más conocimiento en algún tema, pues trataban de enseñarle o transmitirle ese contenido a otros estudiantes y ellos trataban de replicarlo, y ya conocemos este mecanismo. Ahora, vean qué interesante esto, porque pasamos a la segunda revolución industrial que utiliza la electricidad para mover la industria, la producción, la economía y demás, y vemos que tenemos exactamente el mismo modelo escolar. El profesor sigue al frente dictando contenido, los estudiantes tratando de memorizarlo para luego poner ese conocimiento en un examen. Pero 1990, ya avanzando a la tercera revolución industrial, nos marca una pauta a todos como docentes, y aquí es donde todos de nosotros como docentes y los que trabajamos en educación debemos poner una pausa y empezar a analizar lo que empieza a pasar en 1990. Primero, 1990 empieza a tener un auge fuertísimo el Internet, y nace también en 1990, según algunos expertos, porque hay discrepancias con respecto a la fecha o que inicia la tercera revolución industrial,
Yo me quedo con 1990, tercera revolución industrial que usa los sistemas de computación para mover la industria. Ahora, en 1990 pasan dos factores adicionales muy interesantes. En 1990 o a inicios de los 90 se empiezan a hacer estudios del cerebro por medio de tomografías con personas conscientes, de manera tal que los últimos 31 años se conoce como la era del cerebro. ¿Por qué? Porque empezamos a entender cómo el cerebro aprende, cómo reacciona ante diferentes estímulos, y esto es muy relevante para nosotros como docentes. Un docente que no entienda cómo funciona el órgano del aprendizaje, pues se va a ver muy limitado en su práctica y en su dinámica. Ahora, 1990 nace un término o se eleva un término ya conocido que es el analfabetismo. Antes de 1990, todo el concepto de analfabetismo estaba relacionado a aquellas personas que no sabían leer ni escribir. Sin embargo, con el auge de la tercera revolución industrial, el auge del Internet, de la computación en los sistemas informáticos, aparece un nuevo término o un nuevo nivel que es analfabeta funcional. Ahora, ¿quién es un analfabeta funcional? Es una persona incapaz de resolver problemas. Ahora, vea qué interesante, porque pasamos al 2006, viene la nube, la escalabilidad, el e-learning. 2008 empieza a haber el boom de las redes sociales, vemos ahí también el boom de las apps y todo empieza a cambiar radicalmente. 2015 empieza también a marcar lo que es ya la cuarta revolución industrial que utiliza la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la computación cuántica, el Internet de las cosas, el Big Data. Llegamos al 2020 y la tecnología pues sigue avanzando. Ahora, ¿cómo es posible que estando ya en la cuarta revolución industrial que utiliza la inteligencia artificial, la nanotecnología, la computación cuántica y otras que le mencioné anteriormente, sigamos muchas veces usando el sistema educativo que nace de esa primera revolución industrial? Ahora, algunos me dirán, pero es que tenemos que hacer un cambio porque han habido cambios en la sociedad, porque han habido progreso en la tecnología. Sí, y también, no solamente por eso, sino porque en los últimos 31 años tenemos ya mucha evidencia científica de cómo funciona el cerebro. Ahora, en ese sentido, ya nosotros tenemos que dejar de pensar en los dispositivos que usábamos antes, en la dinámica que teníamos anteriormente, donde teníamos un dispositivo, un aparatito para cada cosa que queríamos hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que todo eso ya está en la disposición de nuestros estudiantes y de nosotros mismos en un celular. De hecho, mucho más todavía de lo que nosotros teníamos. Pero hemos llegado a una época donde ya no tener internet es un caos. No importa que falte el agua, inclusive a veces yo hago bromas con esto, no importa que no haya comida, nos aguantamos, pero cuando no hay internet ya causa una molestia. Y obviamente en estos tiempos donde se ha tenido que llevar adelante una dinámica en línea de enseñanza-aprendizaje, pues obviamente dependemos muchísimo más de ese recurso, pero ha llegado a impactar tanto el Internet que ya cuando no está, pues nos sentimos un poco abrumados. Ahora, hablando del Internet, tenemos que pensar también en cómo lograr romper esa brecha digital existente también en los países alrededor del mundo, especialmente en aquellos en vías de desarrollo. Ahora, cuando hablamos de la situación que ha sucedido, empezamos a ver que a partir de 1990, con el boom de la tercera revolución industrial y la computación, pues empezamos a cambiar nosotros la forma de comunicarnos. Ya no usamos cartas, que era tan bonito, ¿verdad? Si escribir una carta a mano, ya empezamos a usar correo electrónico, o sea, digitalizamos una actividad que hacíamos antes. Luego, las fotos, ustedes tal vez se acordarán de las Polaroid que teníamos o cuando tomábamos una foto de ir a revelarla, pues nuestros estudiantes de hoy en día no se acuerdan, no, ni siquiera saben qué era eso, ¿no? Pero también se ha ido digitalizando. Entonces las fotos que teníamos, tal vez esas de Polaroid o fotos que teníamos que eran reveladas, se empieza a digitalizar y se empiezan a guardar también en la nube. Ahora, vemos también el efecto con la música. La música también se ha digitalizado y esto cada vez va también en una mejora interesante. Vemos que los libros también pues, se han digitalizado y ahora podemos tener una cantidad ilimitada de libros en un dispositivo
como un Kindle o un iPad o una tablet o en la computadora también. Ahora, cuando seguimos viendo esto, vemos una pizarra de profesor acrílica blanca. La que yo usé cuando estaba en la escuela pues era de tiza, pero puse esta para que sea un poco más moderna. Y también esto se digitalizó. Ahora, cuando vemos toda esta dinámica que está pasando, pues tenemos que llegar a un punto de pensar, bueno, la educación tradicional, aquella educación donde el profesor está enfrente de la clase, donde los alumnos están de forma pasiva, esperando a recibir el contenido, tratar de comprenderlo, tratar de memorizarlo para luego ponerlo en un examen, pues pensamos, bueno, ¿será posible que este tipo de enseñanza siga todavía en nuestros tiempos? Y sí, lo que sucede es que la metodología que se utiliza es exactamente la misma que nace después de la primera revolución industrial, ya estando nosotros en la cuarta. Lo que ha cambiado son los dispositivos en el aula. Ahora, la tecnología por sí sola no nos va a generar un impacto. ¿Por qué? Porque es el mismo profesor, la misma dinámica, la misma metodología que ahorita les voy a explicar por qué no es tan funcional. Y luego, ¿qué pasa? Mismo profesor, diferente herramienta. Y en ese sentido, creo que todos de nosotros debemos hacer una pausa y entender que la tecnología por sí sola no produce ninguna mejora en el aprendizaje de los estudiantes. Y cuando hablo de aprendizaje, hablo de aquella adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que le permiten a una persona desenvolverse en su entorno. Simple y sencillamente, el hecho de que yo tenga un libro en un Kindle o que lo tenga de modo físico, no genera un mejor aprendizaje. De hecho, hay algunos estudios que sugieren que leer de un libro físico puede ser mejor. O sea, que hay niveles de comprensión mayores. ¿Por qué? Porque hay menos distracciones. Y sabemos que la atención es el primer mecanismo de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Por eso tenemos casos clínicos como el TDA, por ejemplo, trastornos de déficit atencional, que son aquellas personas que por su dificultad para poner atención, pues tienen dificultad también para aprender. Y por supuesto, vivimos en una era de mucha distracción. De hecho, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantos estímulos de distracción y por supuesto, si una persona es incapaz de poner atención a algo, pues es muy difícil que logre comprender y que logre aprender. Un dispositivo pues tiene una serie de distractores que puede complicar el proceso para un estudiante, inclusive para uno también. Mira qué interesante esto. Hicimos una encuesta en el año 2000, entre 2018 y 2019 a 1,000 docentes de Centroamérica y México. Y una de las preguntas era, ¿cómo están usando la tecnología en la clase? Un porcentaje muy alto, casi un 60%, dijo que estaba utilizando la tecnología solo para hacer presentaciones y videos usando el proyector. O sea, que lejos, digamos, de no escribir, o sea, ya no escriben en la pizarra acrílica, sino que usan la pizarra acrílica para hacer una presentación de PowerPoint o de Google Slides que tiene el contenido. ¿Qué se ahorró? Bueno, el profesor se ahorró no tener que escribir cada vez en la pizarra. Pero este cambio, ¿genera realmente un impacto en el aprendizaje? La verdad es que no, para nada. Otro porcentaje, por ahí del 22%, dicen que usan el Internet para que los estudiantes hagan investigaciones. Otro porcentaje parecido, que utilizan la computadora para hacer anotaciones. ¿Qué significa esto? Que bueno, que el estudiante en lugar de escribir en un cuaderno con su mano, escribe lo mismo en una computadora o en una tablet. Y vean qué interesante, porque un porcentaje muy bajo, aproximadamente un 3%, contestaron de estos 1,000 docentes de Centroamérica y México que utilizan la tecnología para promover y desarrollar habilidades blandas y técnicas, que es una de las grandes virtudes que tiene la tecnología. O sea, que la mayoría lo está usando de modo sustitutivo. O sea, que en lugar de un libro físico, usamos un libro electrónico. En lugar de escribir en un cuaderno, escribimos en una computadora. Pero esta dinámica no genera ningún cambio. En lugar de una pizarra acrílica, una pizarra inteligente. Las pizarras inteligentes son muy buenas cuando se ponen a la mano y a la disposición de los estudiantes, cuando son los estudiantes los que hacen uso de ella. Pero si el docente tiene una pantalla inteligente en su clase
y él es el que interactúa con la pantalla y lo que hace es presentar solamente contenido, pues realmente no va a generar mucho impacto. Ahora, dispositivos como Smart, por ejemplo, cuando son utilizados y el profesor promueve que los estudiantes utilicen este dispositivo para tener una experiencia, para colaborar, para trabajar en conjunto, para integrar herramientas como el Workspace de Google, por ejemplo, para educación, pues ahí sí genera un cambio y un impacto muy, muy diferente, que es lo que todos al final de cuentas queremos. Ahora, ¿qué sucede con esta educación tradicional? Porque tal vez estás preguntando, bueno, yo estudié así, la verdad es que al final salí bien en la vida. Bueno, vea qué interesante esto. El método tradicional, como les decía anteriormente, tiene un enfoque en la memorización. Ahora, cuando hablamos a nivel de competencia, o sea, lo que se requiere del estudiante, hay 4 elementos. Uno de ellos es el saber. ¿Qué significa el saber? Una persona que tiene conocimiento de cosas. Podríamos decir que una persona intelectual que conoce cosas. Ahora, el Internet, los programas que existen, las aplicaciones, los juegos, son medios, son mejores medios para que los estudiantes aprendan cosas. O sea, si lo que queremos es que el estudiante aprenda cosas, tenemos que entender como docentes que ya existen medios más efectivos para que el estudiante aprenda cosas. Por ejemplo, mi hijo tiene 4 años y sabe 16 tipos de dinosaurios aproximadamente. ¿Por qué? Porque han visto un programa que tiene mucho fundamento neurocientífico, dicho sea de paso, donde los ha aprendido. De hecho, mi hijo menciona mejor estos nombres que son complicados, algunos de ellos, de lo que habla a nivel general. Entonces, si es para aprender cosas, tenemos que entender, repito, que ya hay mecanismos mejores para eso. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de lo que el estudiante necesita al día de hoy, pues ya vemos que es una dinámica muy distinta. Y aquí es donde hablamos de competencia. Y cuando hablamos de competencia, ya no nos quedamos solamente en los saberes, en lo conceptual, sino que tenemos que llevarlo más allá. ¿Qué significa eso? Que el estudiante sí va a saber cosas, pero que va, más importante aún, va a poder aplicar esos conocimientos en contextos de la vida real. ¿Para qué? Para que ese conocimiento aplicado en contextos de la vida real le permitan desarrollar habilidades de pensamiento, le permitan desarrollar habilidades de solución de problemas. Y luego va el tercer componente, el saber ser. Esto es la parte actitudinal. Hay que preparar al estudiante de manera integral, de manera tal que este estudiante sepa comportarse, tenga integridad, respeto por los demás, pueda hacer un buen uso de la tecnología en el sentido de que no va a estar haciendo cyberbullying, que no va a estar poniendo cosas indebidas en sus redes sociales, que entiende que es una huella digital, que entiende que tiene que hay parámetros y que hay un lineamiento de respeto que tiene que llevar cuando está conectado en línea. Y el cuarto es saber aprender. Los 4 es lo que hace la competencia. Pero si nos quedamos solamente del lado de la memorización, lo que va a pasar es que probablemente el estudiante va a conocer algunas cosas, pero lo triste de conocer algunas cosas en el modelo tradicional de educación es que probablemente se le olviden. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la taxonomía de las memorias que tienen que ver con el aprendizaje, tenemos al menos 3 áreas principales y aquí hay diferentes posturas, pero voy a tomar la que me parece más acertada. Tenemos una memoria perceptual que dura de 6 a 10 segundos aproximadamente. Esta memoria se encarga de todos los estímulos que está recibiendo, decidir cuál pasa a un proceso intelectual mayor. Ahora, en el medio hay una memoria de corto o mediano plazo. ¿Cuál es la diferencia de esto? Algunos hablan de un corto plazo, de un lapso muy corto, por ejemplo, cuando usted le dan la clave del Wi-Fi de un aeropuerto, usted tal vez lo tiene en su mente y va y lo pone rápido y se le olvida. Algunos hablan de que el corto plazo es un tiempo mayor, pero no vamos a entrar en esos tecnicismos, por eso puse corto o mediano plazo. La realidad es que ambas son temporales y ya les voy a explicar a qué me refiero con esto. Y la memoria de trabajo que se encarga de los procesos cognitivos, del pensamiento y demás, que es sumamente necesario. No quiero que piensen que la memoria no es necesaria, por supuesto que sí es necesaria, pero si hay algo que necesitamos memorizar, o sea, aprender para la vida o a largo plazo, tienen que haber los mecanismos ya probados también neurocientíficos para que eso suceda. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, para que algo quede en la memoria a largo plazo, tiene que repetirse con novedad,
tiene que involucrarse elementos de asociación, donde el estudiante puede asociar diferentes elementos, puede hacer anclaje de conocimientos y que la experiencia sea parte integral de ese proceso. Ahora, volviendo al tema de la memoria de corto o mediano plazo, ¿qué sucede? Que esta memoria tiene una capacidad limitada y una duración finita. Ahora, tienen que entender algo o tenemos que entender algo. El modelo tradicional de educación generalmente trabaja en esta memoria. Y esta memoria resulta que almacena información que necesita en el momento, pero no en el futuro. Ahora, cuando un estudiante necesita información en un momento dado, pero no en el futuro, pues obviamente cuando hace el examen y hace el examen y tal vez inclusive antes del examen está tratando de memorizar y repite, llega a hacer el examen y quizás saca 100 y saca súper bien, entrega notas, ay, feliz, me fue súper bien. Pero preguntémosle a este estudiante el mismo examen 2 semanas después, a ver si es cierto que se acuerda, o 3 o 4 semanas después. Lo más probable es que no. De hecho, hoy en día tenemos miles de estudiantes que salen del colegio y no se acuerdan de absolutamente nada. ¿Es por incompetencia de ellos? No. ¿Es por falta de capacidad? No. ¿Es porque fueron perezosos? No necesariamente. Yo estoy convencido de que lo que pasó fue que la metodología que se utilizó no creó las redes neuronales suficientemente fuertes para que hubiera un aprendizaje para toda la vida, un aprendizaje que quedara en la memoria a largo plazo. Y esto es triste porque muchas instituciones, tras de que están enfocándose en esta memoria a corto plazo, enfocada en conocimientos, en saber cosas que muchas veces no son importantes, pues deja de lado lo relevante, el desarrollo integral y competencial del estudiante. Y en ese sentido, ¿qué sucede? Si usáramos la taxonomía de Bloom para ponerle un ejemplo a esto, bueno, el sistema tradicional puede que algunos inclusive se queden solo en el primer eslabón o el proceso cognitivo de orden inferior de recordar. ¿Y qué es recordar? Recordar hechos o datos sin necesidad de comprender. ¿Cuántas veces hemos visto exámenes en los colegios donde el estudiante se le pone una prueba donde tiene que recordar cosas, no importa si las comprende o no? ¿Cuándo fue la fecha de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles países participaron? Son preguntas que están en el libro de texto, en la página 47, en la página 55 del libro de texto, y esto es lo que el estudiante tiene que recordar, ponerlo en un examen y decimos, sí, wow, pasaste con 100, súper inteligente, ya aprendiste. ¿Aprendió realmente? La realidad es que no. ¿Y qué pasa? Como veíamos en la memoria de corto o mediano plazo, va a almacenar la información que necesita en ese momento, pero el estudiante va a entender que saber esas cosas muy probablemente no las va a necesitar en el futuro. Y aquí estamos hablando de las leyes de la neurociencia como la ley de la supervivencia. El cerebro va a aprender todo aquello que sea vital, o sea, que sea sumamente importante en el futuro, si no, no lo va a aprender. Si un estudiante no logra entender por qué tiene que aprenderse de memoria la fecha de la Segunda Guerra Mundial, simplemente el cerebro va a decir, bueno, esto no es importante para el futuro y lo descarto. El cerebro es un órgano sumamente inteligente y no tiene que ver, repito, con capacidad de los estudiantes. En un nivel, digamos, mayor, podríamos decir que esta escuela o este método tradicional va a llegar a que el estudiante comprenda, o sea, que muestre entendimiento a la hora de encontrar la información, pero muchas veces no es lo que sucede. Ahora, cuando vemos la taxonomía de Bloom, creo que es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos llevar al estudiante a procesos cognitivos de orden superior y la tecnología nos puede ayudar muchísimo a eso. ¿Cómo? Para que el estudiante pueda resolver problemas mediante la aplicación de conocimiento, que pueda examinar y descomponer la información en motivos y causas, que pueda evaluar, o sea, que pueda tener un juicio y una crítica hacia algo que está investigando, algo que está leyendo, no que se deje ir por cualquier viento de doctrina o enseñanza sin fundamento, muchas veces solamente por llevar una moda. No, necesitamos que el estudiante sea capaz de pensar, capaz de tener un pensamiento crítico y de lo que está leyendo, de lo que está estudiando, poder tener una postura y poder evaluar, o sea, y dar un juicio de valor sobre lo que está leyendo. Y por supuesto que crear, o sea, cambiar o crear algo nuevo. Aquí estamos hablando de creatividad, de innovación, que pueda recopilar la información de una manera diferente y que combine elementos para proponer soluciones alternativas. Y en ese sentido, la tecnología nos da muchísimo
muchísimo margen para que el estudiante pueda crear. Y que es, por supuesto, un proceso cognitivo de superior que todos de nosotros creo que deberíamos querer en los estudiantes. Ahora, para reforzar un poco más esto, si nos quedamos en la parte que el estudiante conozca cosas o que recuerde cosas, tenemos que irnos nuevamente, ponernos la lupa, los anteojos de lo que está sucediendo actualmente. Los estudiantes tienen acceso a toda la información que podrían tener en su mano fácilmente. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Que aprendan algo, o sea, que sean intelectuales, o es más importante que sean inteligentes, o sea, que puedan utilizar la información que tienen a mano para producir o crear algo de valor, algo productivo? Pues por supuesto, sí es importante que conozcan cosas, es bonito una persona culta o intelectual, pero si esta persona intelectual es incapaz de resolver problemas, es incapaz de usar ese conocimiento en contextos de la vida diaria, es incapaz de utilizar el conocimiento que tiene para producir algo, para generar un emprendedurismo, para generar soluciones, para ser creativo, para ser innovador, pues obviamente le va a costar muchísimo surgir en este mundo tan competitivo y tan agresivo como el que tenemos actualmente. Y en ese sentido, pues me gusta mucho lo que Albert Einstein dijo una vez, y dijo lo siguiente: la educación no es el aprendizaje de hechos, sino entrenar la mente para pensar. Cuando Albert Einstein dijo esto, seguramente todo el mundo dijo: Albert, estás loco, ¿cómo se te ocurre decir semejante cosa? Hoy sabemos que es así. La mente hay que entrenarla para pensar. El cerebro está preparado anatómicamente y biológicamente para aprender de manera natural. Sin embargo, a la hora de pensar, nosotros debemos llevar al estudiante a que piense. Hay que entrenar la mente para que piense, porque no piensa por defecto. Ya también evidenciado en muchos estudios científicos. ¿Y cómo se entrena la mente para pensar? Bueno, hay que hacer dinámicas, hay que empezar por cambiar el tipo de preguntas que estamos haciendo, llevar al estudiante a procesos de investigación más profundos, contextualizar también lo que estamos mostrando al estudiante y ser más creativos y entendiendo también la diversidad y, por supuesto, generando dinámicas que inviten al estudiante a pensar, y en ese sentido la tecnología también es muy potente para lograr eso. Ahora, si tenemos eso claro, ahora sí podemos decir, bueno, vamos a poner una lupa. ¿Qué necesitan nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que nosotros como docentes debemos entender de lo que está sucediendo actualmente en el mundo? Porque estamos preparando estudiantes para el futuro. No estamos preparando estudiantes para 1990, ni el 80, ni 70, ni para atrás. Estamos preparando estudiantes, como Richard Riley bien lo dijo, para trabajos que aún no existen. ¿Cuántos trabajos nuevos han existido en los últimos 30 años? Es impresionante. De hecho, hay más profesiones que carreras universitarias en este momento. No solamente eso, ¿cuánta tecnología ha sido inventada en los últimos 30 años? Es exponencial, a tal punto que tenemos 2 revoluciones industriales en un lapso de 30 años. No solamente eso, para que sean capaces de resolver problemas que no sabemos que son problemas todavía. Y ahora cuando nos ponemos la lupa y vemos como los estudiantes, pues tenemos que entender la dinámica que está pasando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dijo muchas veces: hijo, tienes que tener un título universitario para ser alguien en la vida. Ahora, ¿será eso cierto? ¿Será eso cierto en este momento? Vean que todas esas empresas y muchas más, porque cada vez se van uniendo más, nos han dicho a nosotros como docentes: mira, docente, un momento. El hecho de que tu alumno tenga un título no significa ni que aprendió, ni significa competencia. Vean qué interesante esto. Las empresas, las grandes empresas a nivel mundial, y cada vez se unen más, ya no están poniendo la atención en los títulos universitarios, porque el título universitario se dieron cuenta de que no significa que aprendió, ni tampoco significa competencia. ¿Qué es competencia? Que el estudiante sabe, sabe hacer, sabe ser y sabe aprender. Ahora, eso es una bofetada para nosotros como docentes y un gran reto para las universidades, porque obviamente si no cambian la dinámica, si no cambian la metodología, si no hacen un enfoque completamente competencial, o sea, que el estudiante cuando salga de la universidad salga completamente preparado para el puesto, para el trabajo, para el emprendedurismo que está formándose, pues obviamente va a costarle muchísimo. Por eso muchas veces decimos popularmente que nosotros aprendimos en la calle, o sea, que si aprendimos realmente nuestra carrera y nuestra profesión en el trabajo. Y eso pues es triste, no debiera de ser así.
Ahora, si le preguntáramos al Foro Económico Mundial, por favor, díganos cuáles son las habilidades requeridas en este momento. Vean lo que nos dice de habilidades requeridas o mejores habilidades para el 2025. Estamos pensando a futuro. Hay 4 tipos. Primer tipo, resolución de problemas. Segundo, autogestión, trabajando con la gente y uso y desarrollo de tecnología. Pero si la tecnología está siendo usada de manera sustitutiva, donde cambia un libro por un libro electrónico, pues no se va a llevar esto adelante. O sea, vean que cuando estamos hablando de uso y desarrollo de tecnología, se está hablando de diseño, se está hablando de programación, se está hablando de lógica, de síntesis, se está hablando de creatividad, de innovación. No solamente usar una tecnología vamos a enseñarle a usar Paint, por ejemplo. Vamos a enseñar a que use PowerPoint. Y ese tipo de cosas no tienen mucho sentido realmente. Porque si vemos lo que el Foro Económico Mundial nos dice en el informe del futuro de los empleos 2020, o sea, pensando en 2025, tenemos que ponerle atención a esto. Y vean, resolución de problemas complejos, aprendizaje activo, pensamiento analítico, innovación, etcétera. Estamos hablando de partes, de nuevo, competenciales. Si le preguntáramos al proyecto ATC 21S, donde se une Cisco con Microsoft e IBM, la misma pregunta, mira, ¿cuáles son las competencias del siglo XXI? Vamos a encontrar algo similar. Y ellos nos dicen, bueno, necesitamos en los estudiantes, primero, maneras de pensar, autonomía, pensamiento crítico, pensamiento visual, pensamiento computacional, toma de decisiones, de nuevo, resolución de problemas, maneras de trabajar, comunicación, trabajo colaborativo, maneras de vivir el mundo que tiene que ver con toda la parte actitudinal, vida y profesión, responsabilidad personal y social, ciudadanía local y global, y luego herramientas para trabajar, cuál es uso de tecnología, alfabetización informacional y alfabetización digital. Ahora, a nivel educativo, cuando estamos hablando a nivel macro y en el uso de tecnología, pues obviamente ya entendemos que no vamos a usar la tecnología como un sustituto, sino que vamos a utilizar la tecnología de manera tal que logre transformar y que el estudiante logre crear y hacer o innovaciones o crear productos que sería imposible de crear si no fuera por una computadora. Dicho eso, Dicho eso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues cada uno de nosotros, docentes, entender que estamos educando para la vida. Estamos educando para la vida. ¿Y qué significa educar para la vida? Significa educar para resolver problemas, para preparar a los estudiantes para el mundo que les toca, y no solamente de manera conceptual y procedimental, sino también de manera actitudinal. O sea, que entendamos que esto es parte integral de nuestro rol como docentes, enseñarles a cómo utilizar los recursos que tienen de manera íntegra, de manera de respeto hacia los demás, de valores morales y sociales altos, y también que puedan aplicar el conocimiento, que puedan desarrollar habilidades de pensamiento y que puedan a través del proceso educativo, pues prepararse para ser exitosos en el futuro. Y no solamente eso, sino que disfrutar del proceso, ya no como entes pasivos sentados ahí viéndole la nuca al compañero al frente, sino como entes activos participando y teniendo una experiencia maravillosa dentro de este proceso. Ahí es donde se genera emoción y esa emoción libera dopamina en el cerebro y la dopamina es el neurotransmisor que activa los mecanismos de aprendizaje, la atención, la motivación y las memorias. Entonces, en ese sentido, pues entender que este es nuestro rol, educar para la vida, educar para resolver problemas, educar para que ellos sean capaces de ser exitosos en el futuro y que lleven todas las herramientas y todas las destrezas y todas las competencias requeridas en este mundo, repito, tan tecnológico, tan agresivo y en esta sociedad también llamada líquida, tan fluctuante y tan cambiante. Ahora, cuando hablamos de un proyecto de innovación educativa en la escuela y en el colegio, pues tenemos que irnos a lo que nos están diciendo las grandes empresas y organizaciones y también lo que nos dicen los grandes gurús de la educación. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vemos todo este contexto, lo que estamos hablando es precisamente el desarrollo de la inteligencia. Todos los estudiantes son inteligentes de diferentes maneras. El sistema tradicional tristemente está muy enfocado en los estudiantes verbales y los estudiantes lógico-matemáticos y los otros estudiantes musicales, naturalistas, intrapersonales, visoespaciales muchas veces se quedan rezagados por esta dinámica y muchas veces los etiquetamos como malos estudiantes cuando realmente no lo son. Ahora, todo proyecto de innovación educativa yo estoy convencido de que tiene que pasar sí o sí por el desarrollo de la inteligencia. Y vean cómo la inteligencia, este término dado por Howard Gardner,
y otros grandes gurús de la educación también, cómo hace match o cómo se asocia todo lo que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque la inteligencia implica la habilidad necesaria, nuevamente, para resolver problemas y elaborar productos que son de importancia en un contexto dado. ¿Quién es una persona inteligente? ¿Quién es un estudiante inteligente? Aquel que tiene la habilidad necesaria para resolver problemas complejos y que puede ser creativo e innovador para crear y elaborar productos que son de importancia en un contexto dado. Ahora, es posible que la escuela tradicional logre esto cuando el estudiante está sentado, repito, viéndole la nuca al otro compañero por todo un lapso donde está participando, o sea, su participación es mínima, está ahí como un ente pasivo, no está experimentando, no está ni siquiera siendo evaluado genuinamente, no hay personalización, no hay contextualización, no hay emoción, pues es muy, muy difícil, realmente es muy difícil. Y la tarea que tenemos por delante es una tarea ardua y dura. Ahora, cuando hablamos de tecnología, pues ¿qué cuatro elementos podríamos agregar? Y aquí quiero hacer mención de los cuatro pilares educativos de Google Workspace para educación, claro, por ser partner y es realmente una herramienta que he usado ya por mucho tiempo y ha sido impactante las cosas que hemos podido lograr, no solamente en mi práctica docente, sino con miles de docentes también en Centroamérica, México y el Caribe en estos 6 años de historia que tenemos ya trabajando con Inspire. ¿Y cuáles son esos principios? Y son principios que tienen mucho fundamento neurocientífico también. Primero, el aprendizaje personalizado y medible. Ahora, cuando vamos a utilizar tecnología, tenemos que entender los diferentes componentes y la investigación también que tenemos a mano. O sea, vivimos en la era del cerebro. Y en ese sentido, ¿qué sucede? Que cada cerebro es distinto. No hay dos cerebros iguales. Cada uno de nosotros aprende de maneras distintas, es emocionado de diferentes maneras y nosotros debemos llevar a través del uso de la tecnología un aprendizaje personalizado, un aprendizaje que sea del agrado, del gusto, de la capacidad de todos los estudiantes. No significa esto individualizado, no significa que yo voy a hacer un programa diferente para cada uno de ellos. Lo que significa es que yo voy a utilizar diferentes dinámicas para cubrir todas las inteligencias múltiples predominantes de los estudiantes, todas sus formas de aprender, sus gustos, sus deseos y pasiones, porque cuando eso sucede, ellos van a sentirse aceptados, se van a sentir respetados, se van a sentir amados y esto crea un entorno resonante, como lo llama Daniel Goleman, que es fundamental para que haya un aprendizaje. ¿Y qué es un ambiente resonante o cerebro compatible? Es un ambiente libre de amenazas, donde el estudiante se siente parte de, donde se siente apreciado, respetado, donde se siente involucrado, donde se siente un ente importante y donde el docente, lejos de ser el docente el que brilla, lo que hace más bien es ayudar a que sean los estudiantes los que estén brillando, haciéndose a un lado y generando actividades para que este aprendizaje llegue de diferentes maneras a los estudiantes y que ellos puedan palparlo y hacer diferentes cosas y por supuesto medible, y Google en ese sentido pues nos permite hacer esto por supuesto. El segundo tiene que ver con la parte de aprendizaje cooperativo y diversificado. ¿Qué significa esto? El cerebro es un órgano social. Aprendemos de los demás y con los demás. De hecho, el aprendizaje cooperativo es una de las metodologías activas más recomendadas a nivel mundial cuando estamos hablando de metodología activa, cuando estamos hablando de dinámicas compatibles con la forma que los estudiantes aprenden, al menos en el contexto donde estamos nosotros en el área. Funciona muy bien, obviamente, cuando se implementa correctamente. Y en ese sentido, pues Google Workspace nos permite también generar dinámicas de aprendizaje cooperativo de una manera muy sencilla, muy práctica también. Y podemos atender también la diversidad, porque Google pues está muy interesado en esta parte de la diversidad también, entendiendo que cada quien aprende a diferente ritmo, que hay diferentes circunstancias en cada estudiante y que juntos pues podemos lograr grandes cosas. El tercero tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos. Considerado actualmente, dicho sea de paso, como la metodología más compatible con la forma en que los estudiantes aprenden, según algunas investigaciones que he leído, se considera que el aprendizaje basado en proyectos es el más cerebro compatible y en ese sentido, pues
Google nos proporciona también una serie de dinámicas y recursos para que el estudiante haga proyectos de diferentes tipos, proyectos de programación, proyectos de utilización de los diferentes recursos para hacer presupuestos, para hacer un negocio, para calcular rutas, para calcular, o sea, tantas cosas. Realmente es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer. Podemos agregar otros componentes como la creación de videos, la creación de animaciones, la creación de entornos virtuales, de realidad aumentada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que está la tecnología para hacerlo. De hecho, existen muchas tecnologías para lograr esto. El punto acá es que tiene que haber un cambio docente. Y para este cambio, obviamente, tiene que haber un desarrollo profesional y una capacitación, un entrenamiento y una interiorización y un cambio de mentalidad. Los docentes debemos salirnos todos de la zona de confort, dejar de pensar en lo que es fácil para mí, dejar de pensar en que es más fácil hacer un examen igual a todos y quitarnos o sea, esa zona de confort y decir, no, basta, yo voy a enfocarme con pasión, con amor, porque yo sé que mis estudiantes necesitan eso de mí, mis estudiantes necesitan ser exitosos en el futuro. Y cuando estamos hablando de aprendizaje basado en proyectos, lo que estamos hablando es que les vamos a dar opciones y proyectos que ellos van a desarrollar que van a ser similares a los que van a vivir en su vida cotidiana. Y este aprendizaje va a ir por un proceso de investigación continua donde van a usar el Internet de manera adecuada, donde van a poder clasificar la información, sintetizarla, poder identificar qué elementos son verdaderos, qué no, cuáles documentos o cuál información es válida en el Internet, cómo usar esa información, cómo comprenderla, cómo a través de lo que estoy desarrollando dar una solución a un problema, a través de la generación de un proyecto para una audiencia específica, no para que el proyecto quede ahí en el escritorio del profesor. Y obviamente esta dinámica, el estudiante va a aprender de manera colaborativa, de manera cooperativa, va a trabajar, va a aumentar su liderazgo, su servicio, va también a trabajar su inteligencia emocional, en el sentido que va a tener que ponerse de acuerdo con sus compañeros para tomar decisiones. Y toda esta dinámica es educar para la vida, es prepararlos para el futuro, es prepararlos para que puedan recibir una crítica, para dar una crítica también, prepararlos para que puedan producir algo, para que puedan pensar, para que puedan desarrollar procesos cognitivos de orden superior. Y en el proceso, repito, la parte actitudinal es sumamente importante, que aprendan a tener resiliencia, que aprendan a tener paciencia, perseverancia, respeto por los demás. Y obviamente que haya un poco de autogestión. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita desarrollar autonomía, necesita desarrollar disciplina, responsabilidad, porque es muy probable que en la universidad, que ya vemos cambios importantes que están sucediendo a nivel mundial, pues es muy probable que la educación sea cada vez más autogestionada en el entorno universitario. Y por supuesto, la disciplina que tenga el estudiante para llevarlo adelante le va a permitir salir adelante de esta situación. Y el último, para ir terminando, tiene que ver con el auténtico y experiencial. ¿Qué significa esto? Que el cerebro, como les decía anteriormente, si no entiende por qué tiene que aprender algo, o sea, si no encuentra importancia, si no es auténtico, si no es algo relevante, no lo va a aprender, es muy difícil. Quizás va a sacar 100 en el examen, como les dije anteriormente. Eso no significa que aprendió. Un 100 en un examen es muy circunstancial. Ahora, cuando las experiencias que nosotros estamos poniendo, los proyectos y las actividades son auténticas, son del interés del estudiante, son temas que realmente puedo conectar, que puedo interiorizar, que es contextualizado, que es algo que yo sé o el estudiante sabe que, claro, aprender esto es debido a muerte. Y cuando el cerebro entiende que es debido a muerte, va a aprenderlo. Y obviamente experienciar. ¿Qué significa esto? Que el estudiante debe estar inmerso por completo en sus procesos de aprendizaje y palpar con todos los sentidos, ver, tocar, oler, hacer, todo, porque esto es lo que realmente genera un aprendizaje para la vida. Ahora, yo les decía anteriormente, ¿qué queda en el amor a largo plazo? Bueno, el amor a largo plazo va a quedar todas aquellas cosas que repetimos con novedad, todas aquellas cosas que podemos asociar y todas aquellas cosas que experimentamos. Cuando yo le pregunto a colegas docentes, ¿qué te acuerdas del colegio? La mayoría me dice cosas que hicieron cuando hicimos la obra de teatro, cuando hicimos la planificación de tal actividad, cuando fuimos a sembrar árboles a tal lugar. Generalmente, y diría que tal vez en un 98%, es cosas que hicieron,
¿Por qué? Porque la educación no es algo que se le hace a los estudiantes, sino algo que los estudiantes hacen, como dijo Alfie Kohn hace algún tiempo. Entonces, tenemos que entender esa dinámica. Y cuando incorporamos estos elementos, ya le damos un giro completo a la educación. Y ahí estamos rompiendo todo ese esquema tradicional que se enfoca no solamente en los conocimientos. Repito, los conocimientos, los estudiantes lo tienen a la disposición de un celular. Muy fácil. ¿Qué es importante? Repito, que el estudiante pueda tomar esos conocimientos o esa información o esos datos que están a su disposición y poder hacer algo productivo con ella. Poder salir adelante, poder aplicar esos conocimientos en contextos de la vida diaria, en contextos de situaciones de resolución de problemas, de desafíos, de retos, que le ayuden esa información que tienen a poder tomar decisiones sabias en el futuro y que en el proceso también puedan ser personas de bien, como lo he dicho tantas veces el día de hoy. Y por supuesto, que toda esta dinámica desarrolle el saber aprender, porque el saber aprender, obviamente, cuando vemos estos 4 elementos, va a estar implícito. O sea, el estudiante, al tener que desarrollar proyectos, al tener que trabajar de manera colaborativa, al tener actividades personalizadas, al tener experiencia y al tener un contexto de autenticidad, de importancia y relevancia, lo que se está viendo, por supuesto, el estudiante va a aprender, que es una competencia también muy requerida para nuestros estudiantes. Yo estoy convencido de que ninguno de nosotros docentes queremos estudiantes que estén aburridos, que estén decepcionados, que no entienden por qué tienen que estar ahí, que no entienden por qué tienen que estar de 7 de la mañana a 2 o 3 de la tarde recibiendo contenido, tratar de aprenderse eso de memoria para ponerle un examen y simplemente es frustrante. Y yo me identifico mucho con este tipo de estudiantes donde no se entiende por qué. Y yo cuando estaba pequeño me preguntaba, tercer grado de la escuela, ¿por qué tengo que saberme el nombre de los presidentes de mi país? O sea, ¿en qué momento? Vean, yo tenía 3 años, en tercer grado de la escuela, perdón, estaba muy pequeño. Y yo decía, ¿en qué momento de la vida yo me veo en el futuro, en un trabajo, donde un entrevistador me va a preguntar esto? ¿O a dónde veo yo creando un negocio donde saber el nombre de los presidentes de mi país va a ser importante? La verdad es que no. Me los aprendí. Pasé con 100 en el examen. ¿Me acuerdo de todos? No. ¿Por qué? Porque no era relevante. Pero qué tanto contenido y qué tanta información hay en los currículos educativos que no son importantes para nada, no son relevantes o son mejor quitar. De hecho, yo tengo una frase o una idea que la digo con todo respeto y puede ser muy debatible, claro que sí, es que si hay un contenido curricular que yo no pueda contextualizar, o sea, que no le pueda decir al estudiante o demostrar, eso es importante para tu futuro, yo creo que es un contenido que no debiera de existir en el currículum. Así de sencillo. ¿Y qué queremos todos de nosotros? A través de las metodologías activas, a través del uso de la tecnología, para que el estudiante se pueda desarrollar, pues que el estudiante esté con emoción, que esté animado, que esté participando activamente de ese proceso. Y ahí es donde realmente va a haber un aprendizaje significativo y un aprendizaje para la vida. De otra manera no va a suceder porque el aprendizaje está muy basado en las emociones. De hecho, sin emoción no hay aprendizaje. Y que esos estudiantes saben que son respetados, amados, valorados, que son las estrellas de la educación, claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poder ver hacia el futuro con gran expectativa, con gran esperanza, sabiendo que en la escuela, en el colegio, se le está preparando para triunfar y para competir con cualquier estudiante de cualquier parte del mundo. Porque hoy sabemos que por medio de la globalización, nuestros estudiantes, independientemente del país que estén, van a estar peleando por puestos de otras empresas en cualquier parte del mundo. Y para lograr eso, para lograr el puesto de sus sueños en alguna empresa, para crear un emprendedurismo, para crear un negocio, para hacer lo que sea, necesitan sí o sí estas competencias. Ahora, el futuro de nuestros estudiantes pasa muchísimo por nuestras manos y es crítico, relevante que hagamos un cambio ya para no afectar el futuro de los estudiantes que tenemos la dicha de educar en este proceso que tenemos y en esta profesión que tenemos también y que es más que profesión, una vocación. Entonces, con mucho ánimo a tomar en cuenta estos detalles y gracias por el tiempo que estuvieron presentes en esta charla.